Rosario, detrás de nuestro siguiente invitado hay una historia que creo que nos causa mucha curiosidad. Todos hemos oído hablar últimamente, en los últimos meses, de los famosísimos vuelos humanitarios. Y un oyente a propósito me decía el otro día, me decía que de humanitario pocón, o sea, gracias por traernos, pero ¿a costa de qué? O sea, un platal, me decía un oyente quejándose de un familiar que había llegado desde un lugar muy, muy lejano y que le había salido, mejor dicho, como si hubiera comprado el tiquete 3 veces en un vuelo comercial. Pero bueno, en fin, al fin y al cabo se llaman vuelos humanitarios porque hacen posible que muchos colombianos que estuvieron varados por la pandemia, que se quedaron en otros lugares, hayan podido volver a nuestro país. Es el caso de nuestro siguiente invitado, Rochi. Sí, yo pienso que hay un montón como de versiones de esos vuelos humanitarios y qué bueno poder tener hoy a Emilio Aparicio, es fotógrafo colombiano, estuvo varado en la India en plena pandemia del coronavirus y ha regresado a casa a través justamente de eso, de un vuelo humanitario. ¿Cómo es volver a la casa en un vuelo humanitario? Emilio, bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues muy bien, gracias por estar con nosotros. Primero, ¿cómo está usted en este regreso a su país? Bueno, pues me siento muy bien, gracias a Dios, muy alegre, muy contento, muy saludable, que también es como la prioridad de todos nosotros hoy en día, y sobre todo muy agradecido por la generosidad de muchas personas, porque yo no regresé a Colombia solo, regresé gracias a muchas personas. Wow, es que es impresionante, toda su historia es increíble porque entiendo que usted viajó a la India porque tenía un proyecto personal, se quería internar en el Himalaya. ¿Y qué pasó después de unos meses? ¿Cómo fue ese regreso? Pues bueno, realmente fueron muchas cosas las que pasaron. Yo efectivamente estaba en la India, ya llevaba un poco más de 10 meses haciendo voluntariados sociales, trabajando, haciendo fotos, conociendo, viajando. Y yo decidí en el mes de febrero irme para el norte de la India. Prácticamente me desconecté de todo, no WhatsApp, le dije a mi familia voy a estar completamente incomunicado durante un mes. Quiero celebrar mi cumpleaños arriba en las montañas, en la nieve, en el frío, en otros lugares. Y cuando regresé en el mes de marzo me di cuenta de que el mundo se estaba acabando por el tema del virus. Entonces, pues fue una sorpresa tremenda. Alcancé a estar en algunas celebraciones, prácticamente las últimas celebraciones importantes que se hicieron en la India, y mi visa de turismo, que era por 6 meses, me obligaba a salir del país cada 3 meses. Es como un control migratorio. Yo podía salir un día a cualquier país cercano y regresar nuevamente para completar mis otros 3 meses. Entonces la primera pregunta que me hice fue ¿cómo hago para salir del país? Y pues me fui para Nueva Delhi, que es la capital de la India. Tuve que viajar prácticamente 2 días en bus, y cuando llegué a Nueva Delhi me contacté con la embajada porque me enteré que habían cerrado las fronteras terrestres. Entonces ahí fue donde empecé a dimensionar que el tema de la situación actual del virus, de la pandemia, estaba empezando a coger más fuerza, y pues yo me iba a quedar atrapado en el segundo país más poblado del mundo. Y tal vez las personas que conocen India saben que pues las multitudes son exageradas. Eso es como entrar a San Victorino en el centro de Bogotá un 24 de diciembre, pero la mayoría de las calles son así en las grandes ciudades. Entonces gente por todos lados, y el contagio obviamente pues se debía a eso, a estar cerca de alguien. Y pues gracias a Dios organicé muchas cosas poco a poco, porque pensaba continuar viajando, pero cuando me di cuenta de que la tranquilidad de mi familia era lo más importante, pues decidí comenzar con una iniciativa pues como fotográfica, una especie de proyecto fotográfico que me ayudara a solventar pues el tiquete, porque pues así como había estado en contacto con la embajada y yo no era el único colombiano, habíamos más de 130 colombianos varados en la India, regados por todo el país. Y pues lo único que se me ocurrió cuando ya como que estaba esperando una especie de señales, que es lo que uno dice como, si me pasa esto, tomo la decisión, algo así. Me pasaron 3 señales de personas muy cercanas a mi vida, incluyendo pues mi familia. Y pues nada, cuando decidí que era el momento de regresar, fue cuando, por decirlo así, me eché como al agua, y es como a ver cómo floto y cómo nado hasta el otro lado de la villa, que era Colombia, por decirlo así. Y organicé una especie de operación que se llamaba la Operación Colombia, una iniciativa fotográfica que únicamente buscaba
conseguir los recursos para poder pagar $2.800 del tiquete aéreo, 11.400.000 pesos, que es una cosa supremamente exagerada. Claramente el gobierno tiene que hacer sus maniobras y sus cosas, y sé que tampoco es tan fácil, pero nadie se imaginó que fuera a costar tanto dinero. Wow. Sí, Emilio, sí, a eso me refería al arrancar la entrevista, que mucha gente nos había contado algunas experiencias de estos vuelos humanitarios, y esa persona que me escribía a uno de los correos de la W me decía, pues de humanitario no tiene mucho que digamos, porque al fin y al cabo, pues si uno no tiene esos recursos, está destinado a quedarse atrapado y a esperar allá. O sea, sí, de verdad, así funciona como el arca de Noé un poco, ¿no? Como que caben unos cuantos, y el que pueda, pues que lo pueda hacer, pues felicitaciones. El resto, pues a esperar a ver qué pasa. Cuéntenos de ese vuelo. ¿Cómo a través de qué país llega usted a Colombia? O sea, ¿y qué aerolínea lo trajo? ¿O usted tuvo que llegar a algún lugar? ¿Y cómo era el ambiente dentro de ese vuelo? O sea, ¿había un distanciamiento? ¿Qué protocolos de bioseguridad tenía ese avión? Porque hay un cuestionamiento, Emilio, acerca de la reapertura de los aeropuertos y qué tan seguro sería viajar en un avión en esta época de pandemia. Y realmente la gente dice que es muy seguro, que dentro de un avión las cosas pueden funcionar muy bien. ¿Cómo fue ese vuelo? Pues bueno, los $2.800, todo el mundo pensó que pues nos iban a dar 3 puestos de distancia, más o menos. Fue lo que en algún momento nos imaginamos, pero nos empezaron a decir que iba a viajar bastante gente, y tengo entendido, lo que dijeron fue que el embajador de Colombia en Indonesia, es decir, en ese sector del mundo, fue el encargado de organizar como un gran vuelo, porque habíamos muchas personas varadas en Oceanía, digamos en Australia, en Nueva Zelanda, en India, en Indonesia, en Nepal, en Sri Lanka, pero pues prácticamente no podía hacer un bus lechero de recoger todos los colombianos por todos los países, porque no es así de fácil. Entonces, pues prácticamente después de hacer toda la gestión de documentos oficiales y todo el tema, la embajada de Colombia en Indonesia logró conseguir, a través de una aerolínea que se llama Garuda, que es de ese mismo país de Indonesia, para hacer un trayecto muy largo que recogía colombianos que venían desde Tailandia, que estaban varados en Australia, que estaban en India, que estaban en Indonesia, y además de eso en Europa. Y en Europa prácticamente llegábamos finalmente a Colombia, pero eran prácticamente, o sea, solamente faltó parar en África para que una persona hubiera podido visitar los 5 continentes dentro de un avión. Dios. Entonces fue una odisea, digamos, enorme, pues digamos en términos logísticos para los que organizaron ese vuelo, pero pues prácticamente la embajada ya de Colombia en India nos dijo, bueno, ustedes están todos regados por el país, los que efectivamente pudieron conseguir el dinero, como haya sido, porque mucha gente desafortunadamente no pudo, familias de 4 personas que no podían conseguir 40 millones de pesos en 4 días, porque es que nadie tiene 40 millones de pesos en el bolsillo para eso. Nadie. Y pues finalmente la embajada se encargó de hacer unas rutas en buses para recoger a los colombianos que estaban prácticamente varados en el país, para llevarlos a Nueva Delhi. Nueva Delhi es la capital de la India, y desde ahí saldría el vuelo. Entonces hubo colombianos que tuvieron que viajar prácticamente 30, 40, hasta 60 horas en buses, orinando en las matas, haciendo sus necesidades en las matas, comiendo. El conductor del bus era el mismo que hacía arroz, lentejas y tortillas, que se llaman chapatis en la India, dentro del maletero del bus, y comían y otra vez para adentro y siga. Y fueron prácticamente 2-3 días para llegar a Nueva Delhi. Efectivamente logramos empezar a concentrarnos todos en el aeropuerto, protocolos de seguridad, entregar documentos, hacer cosas como pues oficiales y video de seguridad, pero cuando ya nos montamos en el avión a las 2:30 de la mañana, pues el bus venía a reventar, parecía un Transmilenio B1 en hora pico. Entonces pues claramente pues fue como no un choque emocional, sí, porque también tienes que desarrollar ese sentido de la empatía, y es decir, como, hey, yo no era el único que estaba varado en el exterior. Toda esta cantidad de compatriotas, de connacionales, de personas tenían el mismo sueño que tenía yo, o que tenían todos los que estaban en India, y era regresar a Colombia. Entonces, acá cuando nos podemos quedar, acá se puede uno quedar, porque es que usted habla demasiado rico, que es esta historia tan impresionante, además, porque le quiero contar a los oyentes, a Monto, Catalina, Juli también,
que lo pueden seguir a través de sus redes sociales. En Instagram aparece como Aparicio Emilio, ¿no? Y hay cualquier cantidad de fotos, no solamente de esa travesía por la India, sino obviamente del regreso, ¿no, Emilio? Son unas fotos muy lindas que terminan al final narrando un poco de esa sensación de alegría, incertidumbre, de miedo, etcétera, que sentían o que tenían esas personas que venían con usted en el avión. Muy, muy linda la historia, nos atrapó y qué dicha tenerlo de nuevo en nuestro país. Muchas gracias por toda esta historia y gracias por estar con nosotros hoy en la hora del regreso. Muchas gracias a ustedes, una feliz tarde y bueno, pedirle al gobierno nacional y a todas las personas que están haciendo todos estos vuelos logísticos que ayuden a más colombianos a regresar a Colombia. Ojalá con los precios más asequibles para todos, pero que no se nos olvide que del otro lado del mundo hay muchas personas, familias, hermanos nuestros, primos, amigos que merecen también estar acompañados y no solos del otro lado del mundo.